Bienvenidos una vez más, criptoaprendices. El día de hoy vamos a hablar sobre una excelente wallet descentralizada. El día de hoy vamos a hablar sobre MetaMask. Así que vamos con el video. Bien, como les decía, el día de hoy vamos a hablar sobre MetaMask, una excelente wallet o billetera descentralizada que nos servirá para guardar varios criptoactivos o varias criptomonedas basadas en la red de Ethereum. Como están viendo en pantalla, MetaMask fue lanzada en el 2016 por Consensus Software. Y si nos vamos o para instalar MetaMask es totalmente sencillo. Basta con escribir en Google MetaMask, así como lo ven acá, y darle en el enlace correspondiente. Asegúrense de que el enlace sea este, metamask.io, para que eviten caer en estafas o suplantaciones de identidad. Una vez que le dan clic aquí, les va a abrir la página web oficial de MetaMask, que es la que están viendo en pantalla. Entonces, una vez abran esta página, que es la oficial, les va a aparecer esto. Aquí nos dice que es una wallet para aplicaciones blockchain, nos da la opción de descargarlo. Recuerde que no solo está para Chrome, sino para otros navegadores, incluyendo por ejemplo el navegador de Brave o Valiente, que es el del León. Bueno, acá nos habla un poco sobre todo lo que nos brinda MetaMask, y acá nos dice que si queremos descargarla, para empezar cuanto antes. Acá nos explica un poco más en video y nos hablan también de todos los que, digamos, de todas las empresas que trabajan con ellos, o de algunas empresas como Axie Infinity, OpenSea o Rarible, incluyendo también la red de Uniswap. Una vez que le dan clic aquí en descargar, les abre la página web en la que van a poder descargarlo para instalarlo en el navegador que estén usando, sea Chrome o sea Brave o cualquier otro navegador. Entonces, en el caso de Google Chrome, nos va a aparecer esta extensión. O sea, está como extensión y también está como aplicación en Android y en iOS. Entonces, para instalar la extensión, basta con darle acá. En mi caso, como ya la tengo instalada, aparece simplemente desinstalar, puesto que ya la tengo en el computador, como lo pueden ver acá. Una vez que les aparezca, pues simplemente va a aparecer acá en sus extensiones, la pueden fijar, y dando clic en la extensión les va a abrir la página oficial de MetaMask. Acá nos dice bienvenido a MetaMask, conectándolo a Ethereum, a la red de Ethereum y a la web descentralizada. Entonces le damos en empezar. Una vez que empecemos, nos pregunta si queremos ayudar a mejorar MetaMask, permitiendo, digamos, que recopilen algo de información y aclarando que nunca van a guardar información sensible como la IP, entre otros. En mi caso le haré que no, gracias. Y acá, importante, nos dice si queremos traer una cuenta que ya tengamos o si queremos crear una nueva. Para este caso, a pesar de que yo ya tengo una cuenta, voy a crear una nueva para mostrarles el paso a paso como tal. Dice que establezcamos una contraseña, entonces vamos a poner una contraseña acá. Le digo que estoy de acuerdo y le damos en crear. Una vez hayamos establecido la contraseña como tal, nos va a aparecer esto. Nos explica cómo proteger nuestra nueva wallet. Y digamos, nos explica un poco qué es la frase de recuperación. Esto es muy importante, ya que de la frase de recuperación depende que el día de mañana, dado el caso que cambien de computador, que cambien de celular, que quieran instalarlo en otro equipo, pues que puedan recuperar de manera segura su wallet. Entonces dice que la frase secreta es básicamente la llave maestra para recuperar nuestra wallet o nuestra cartera, y nos explica cómo guardar de manera segura este tipo de frase. Entonces dice guardarla en un administrador de contraseñas o en una bóveda bancaria, en una caja fuerte, o simplemente escribirla y guardarla en algún lugar totalmente seguro. Ojo, acá es importante que ojalá se guarde, se escriba
en un papel de forma manual y se guarde, digamos que así, para evitar cualquier tipo de filtración de información a nuestro computador. Si alguien tiene acceso a nuestro computador y tenemos la clave o la llave secreta guardada en nuestro computador, pues por supuesto va a poder verla y acceder a nuestra wallet, y por medio de nuestra wallet a nuestros fondos. Entonces dice que nunca debemos compartir la frase secreta, ni siquiera con ellos mismos, es decir, ni siquiera con MetaMask, y que si alguien pide esta frase de recuperación, pues es posible que por supuesto tenga malas intenciones, ¿no? Entonces acá nos muestra la frase secreta, dice que no hay que revelarla a nadie, y aquí hacer clic para que la muestre. En mi caso voy a copiarla y voy a pegarla aparte. Bien, una vez guardada la frase secreta y después de darle siguiente, nos dice que hemos pasado la prueba, que es importante guardar nuevamente esta frase en un lugar secreto, guardar una copia, no compartirla, etcétera y etcétera. Y listo, todo listo. Así ya hemos creado nuestra wallet o nuestra billetera virtual para guardar criptomonedas. Entonces nuevamente una recomendación es sobre proteger los fondos y proteger la wallet, y ya tendríamos acá nuestra wallet. Ahora nos aparece Ethereum. Si ustedes digamos que cerramos todo esto, o sea, cerramos acá toda la página web de MetaMask y demás, y si quiero acceder en cualquier momento a ella, simplemente le daré clic en la extensión. O sea, al darle clic en la extensión se abrirá mi wallet de MetaMask acá, como pueden ver, con Ethereum, o bueno, digamos que dispuesta a que yo agregue Ethereum. Si quiero, puedo darle ver en Etherscan, expandir la vista. Vamos a darle expandir la vista para verla como la estábamos viendo de una manera más cómoda hace un momento. Entonces, una vez que ingrese a la wallet como tal, esto es lo que nos aparecerá. Acá puedo ver los detalles de mi cuenta, ver los sitios conectados y demás. Si bien con esta wallet ya puedo comprar, enviar y cambiar Ethereum, ETH o Ethereum, que ya lo habíamos visto en un video anterior. Para ello bastará con copiar al portapapeles mi wallet, que es esta acá. Siempre que copien una wallet, asegúrense cuando la peguen, por ejemplo en una transacción, que sea la misma. Entonces en este caso la pego y verifico que siempre sea, por ejemplo, que empiece con 0x2 y que termine en BF3. O sea, siempre asegúrense de que empiece y termine con los mismos 3 o 4 símbolos alfanuméricos antes. Si desean agregar algún activo o algún token adicional, le dan acá en agregar activo. Por ejemplo, en este caso busquemos BNB, que ya habíamos visto en un video anterior, que se trata de Binance Coin. Aquí aparece, le doy clic y le doy siguiente. Entonces agregar tokens, y ya tengo una cartera en la que puedo tanto recibir Ethereum como puedo recibir BNB. Digamos, si quiero agregar otro más, por ejemplo, si quiero agregar Bitcoin, miren que me aparecen unas opciones pero distintas. Esto es importante porque MetaMask funciona en la red de Ethereum. Por lo tanto, Bitcoin, al tener su propia red, digamos que funciona mediante su red original, que es de Bitcoin a Bitcoin. En este caso tenemos otro tipo o otros tokens como tal. Acá podemos agregar tokens personalizados, entre otras. Entonces, de esta manera ya tendríamos, por ejemplo, una wallet en la que podemos recibir Ethereum, BNB. Busquemos Matic. Recuerden que habíamos visto Matic en un video anterior también. Entonces acá tenemos Matic como tal para agregar el token de Matic, y le damos a agregar token y listo. Ya podríamos también enviar y cambiar Matic como tal. Finalmente agreguemos SEC, que también lo hemos visto en videos anteriores. Vemos que al buscar SEC pasa lo mismo que con Bitcoin, es decir, es una red distinta y por lo tanto nos aparecen otras. También podemos agregar tokens personalizados, que en futuros videos les mostraré cómo hacerlo. Bien, una vez que ya tenemos nuestra wallet o nuestra billetera para poder recibir Ethereum, BNB o Matic, recuerden que solo bastará pues con darle en comprar, en enviar, en canjear,
y en copiar como tal la cartera. Entonces recuerden siempre verificar, nunca mostrar su frase semilla o su frase clave y bueno, digamos que usar su wallet de manera responsable. A fin de cuentas, su wallet es donde están todos sus activos y todo el dinero que deseen depositar en la criptomoneda que ustedes quieran. Si quieren saber más sobre MetaMask, sobre por ejemplo cómo crear una cuenta nueva acá y tener varias, sobre cómo cambiarle el nombre, entre otras cosas, pues, o sobre cómo agregar una red distinta a la de Ethereum, que también es posible hacerlo, no olviden dejarlo en los comentarios y con gusto haremos unos videos sobre ello. Recuerden dejar un like y compartir la información si fue de ayuda para ustedes. Esperamos les haya gustado la información y nos vemos en un próximo video. Chao.